En este caso, el vector AP vendría a ser un vector que nos va a indicar la cantidad de veces que aparece cada dígito del 0 al 9 en un elemento del vector. Por ejemplo, cuando el elemento es 15, esto de aquí, como ya había dicho, nos va a devolver su última cifra, en este caso sería 5, y accedería al caso 5 y aumentaría AP sub 5 en una unidad. De esta manera nosotros vamos a tener un control en un vector AP que nos diga la cantidad de veces que aparece el 0, el 1 y así hasta el 9. O sea, para determinado número vamos a obtener cuántas veces aparece cada dígito que es posible de 0 a 9. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es continuar escribiendo todos los casos posibles. No es necesario escribir un default porque en este caso estamos totalmente seguros de que la última cifra de un número solamente tendrá estos valores, por lo que el default nunca se llegaría a cumplir. Y en el último case de un switch tampoco es necesario escribir la sentencia break, porque ya no hay otros casos que sigan luego de esto. Entonces, luego de haber evaluado el último dígito de un número, en ese caso, ese dígito lo vamos acumulando en nuestro vector AP, que nos indica la cantidad de veces que aparecen los dígitos en el número. Luego de hacer eso, dividimos el número entre 10 para que descarte la última cifra. Si por ejemplo el número era 15, 15 entre 10 sería 1, por lo que el 5 desaparece. En realidad el resultado sería en decimales, pero como estamos trabajando con enteros, dividir 15 entre 10 nos da como resultado 1. Ahora aquí nos pregunta si el elemento ha quedado reducido a 0. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que, por ejemplo, el 15 al dividirlo entre 10 vamos a obtener 1. Pero al dividir 1 entre 10, para el caso siguiente, vamos a obtener 0. ¿Cuántas veces está contenido el 10 en el 1? 0 veces. Es más o menos la manera en que se desarrolla la división cuando se trabaja con enteros únicamente. Entonces, cuando llegue ese momento en que el número se haya reducido completamente a 0, si la cifra menor de ese número es igual a la cantidad de dígitos que se repiten, en ese caso vamos a devolver 1 más y llamamos nuevamente a la función para que evalúe la posición anterior. Si no, o sea, si es que la cifra menor es diferente, entonces simplemente llamamos a la función y no le sumamos nada. Aquí sería lo mismo colocar 0 más, pero no es necesario. Ahora, cuando este if no se cumpla, es decir, cuando el número aún siga teniendo un valor y no se haya reducido completamente, en ese caso vamos a devolver cantidad favorable con la misma posición para que continúe analizando el mismo número. Cuando no se cumpla esta condición, o sea, cuando la posición no sea mayor o igual a 0, sino que haya llegado, por ejemplo, a menos 1, se devolverá 0. De esta manera se deja de invocar a la función constantemente. Pero acá nos faltaría algo, porque cuando un número se ha reducido completamente y pasamos a la siguiente posición, los valores de AP quedarían llenos con la cantidad de veces que aparecen los dígitos del número anterior. Por lo tanto, aquí sería necesario vaciar el contenido del vector AP.
Entonces aquí podemos escribir un for. Este for va a recorrer desde 0 hasta 9 y al valor de AP sub i nos va a regresar a 0. Sería lo mismo encerrar esta sentencia, esta instrucción entre llaves, pero como es una sola no es necesario. Incluso se puede escribir en una sola línea. Además vamos a necesitar otras funciones. Por ejemplo, aquí he considerado directamente cifra menor sub pos, que sería la cifra menor de v sub pos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos nuestro vector v de la siguiente manera, con los siguientes elementos: 12, 15, 322. Sus posiciones serían respectivamente 0, 1 y 2. Entonces, cuando se esté evaluando, por decir así, la posición 1, el número sería 15. Se reduciría a través de esta sentencia y se iría disminuyendo a 1, luego a 0. Cuando llegue a 0, limpia todo el registro que pudo haberse llenado en el vector AP. En este caso, ¿qué se habría llenado? Se habría llenado AP sub 5, valdría 1 porque aparece el 5 una vez, y AP sub 1 también aumentaría su valor a 1, y los demás seguirían en 0. De todas maneras, todos los regresamos a 0. Y la cifra menor sub pos, es decir, la cifra menor sub 1, que es otro vector, sería 1. Es decir, vamos a necesitar un vector que se llame cifra menor, que en sus posiciones nos indique la cifra menor correspondiente a lo que pertenece al vector v. Entonces acá sería 1, acá sería 1 y acá sería 2, ¿no? El menor dígito de cada número. Entonces eso de ahí se tendría que hacer a través de otra función. He creado la función para ello, la función cantReps, que nos indica la cantidad de cifras repetidas, y además otra función llamada minDigits para calcular los dígitos menores de cada número. Vamos a ver en qué consiste esta función de acá. MinDigits recibe dos parámetros, la posición y el número menor. En realidad, cuando se llame a esta función, se va a empezar en la última posición del arreglo. En nuestro caso sería 2, y el menor se le va a mandar como -1. ¿Por qué? Porque las cifras, la menor cifra que puede ser desde 0 hasta 9, y el -1 sirve como un valor que se va a reemplazar. Ahora, empezando, se ha colocado esta instrucción de acá que nos va a permitir salir del bucle y evitará que sea un bucle infinito. Si la posición es igual a -1, entonces simplemente acaba todo el proceso. En una variable llamada última cifra almacenamos la última cifra del número v sub pos y dividimos v sub pos entre 10. Si es que al dividirlo entre 10 el número se ha reducido a 0, entonces la cifra menor de ese número le asignamos el valor menor y llamamos a minDigits ya para la posición siguiente, la anterior en este caso, y menor le volvemos a enviar -1 para que sea cambiado por el que corresponda. Ahora, si es que esto de acá no se cumple, se pasará a este siguiente if sin problemas, no es necesario colocar un else. Entonces, ahora nos pregunta si es que la última cifra es menor que el valor que se tenía hasta antes. Si es que es así, vamos a llamar a la función en la misma posición, ya que el número todavía no se ha reducido completamente, y cambiaremos el valor de menor por la última cifra. Si es que no es menor, pero como el número tampoco se ha reducido, seguimos evaluando el mismo número en esa posición, pero el valor de menor se mantiene intacto.
Luego de haber acabado esta función, que la llamamos una única vez, el vector cifra menor ya tendría que estar cargado con estos valores. Entonces tendríamos esto de acá. Y esta función de acá se va a encargar de contar cuántos de estos de aquí tienen valores mayores o iguales a 2, para saber de esa manera la cantidad de cifras que se repiten. Aunque no, perdón, lo que va a contar si es que son mayores o iguales a 2 es en AP. Por decirlo así, nuestro vector AP va a tener un registro de cada uno de los dígitos para cada elemento del vector. Cuando la posición sea 1, habíamos dicho de que todos los valores serían ceros, pero en este caso aquí tendría 1 y aquí tendría 1. Va a evaluar los que son mayores o iguales a 2. En nuestro caso sería 0, por ejemplo, porque acá no se repite ninguna cifra dos veces. Pero cuando se analice este de aquí, todos serían ceros, a excepción del 3 que sería 1 y en el 2 que sería 2. Como hay un valor en AP que es mayor o igual a 2, se cuenta una cantidad más, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente: mientras que la posición sea mayor o igual a 0 en AP, se va a ir evaluando qué elemento de AP es mayor o igual a 2. Si es que se encuentra un elemento que es mayor o igual a 2, aumentamos en 1 la cantidad de dígitos que se repiten y pasamos a analizar la posición anterior. Si es que no es así, si es que la posición de AP no es mayor o igual que 2, puede ser 0 o 1, volvemos a llamar a la función, pero ya no la aumentamos en ningún valor. Y la posición pasa a la anterior. En realidad, aquí como se ve, el primer valor que le enviamos va a ser 9, ya que va a empezar analizando por acá. Si es mayor o igual a 2, 1 más, y llama a la función para que evalúe el 8. Si es mayor o igual a 2, 1 más, y llama a la función para que evalúe el 7. Si es que en el 7 no es mayor o igual a 2, llama a la función para que evalúe el 6 sin haber aumentado el valor que se tenía acumulado. Entonces acá va a llegar un momento en que la posición ya no va a ser mayor o igual a 0, sino que estaría en menos 1. Como esa posición no existe, simplemente devolvemos 0. Y el valor que se venía acumulando no se ve afectado. El único inconveniente que podría tener este desarrollo sería que, por ejemplo, aquí en esta función, el valor del elemento se va alterando, se va dividiendo entre 10. Acá también se hace lo mismo, por lo que al final de hacer una función